Buenos días, hermanos. Busquen sus Biblias, por favor. Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Juan capítulo 19, versículo 28. Continuamos con esta serie, Camino a la Resurrección. Hemos visto el impacto de Judas, hemos visto el impacto de la resurrección, hemos visto varios otros temas y hoy vamos a hablar acerca del impacto de la muerte de Jesús. Y el próximo domingo están todos invitados, vamos a estar celebrando el día de resurrección. Es el día en que la fiesta más grande para los hijos de Dios. Amén. Estamos celebrando y todos nos reunimos, cientos, miles de personas, de creyentes, se reúnen por todas partes para celebrar que el Hijo de Dios se levantó de entre los muertos. Y lo que vamos a hacer la próxima semana es que les pido por favor traigan 3 necesidades, 3 peticiones. Vamos a orar ese día, porque ese día hay poder. Ese poder que estuvo a disposición del Hijo de Dios y que lo levantó de los muertos es el mismo poder que está a la disposición de nosotros. Así es que lo que los abogados no pueden hacer, ni los doctores, ni la ciencia, escuchen, Jesús sí lo puede hacer. Él es el Dios de lo imposible. Así es que los esperamos tempranito próximo domingo. Y en la tarde estamos estudiando la vida del rey David. Juan capítulo 19, por lo pronto hoy, versículo 28. ¿Lo tienen? Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, he terminado la obra, se acabó. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Que Dios bendiga su palabra. Tomen su lugar, hermanos. Vamos a hablar hoy acerca del impacto de la muerte de Jesús. Y quisiera comenzar el sermón hablando acerca, hermanos, de que este fin de semana quiero mostrarles una de las declaraciones más grandes que nadie ha hecho. Y son solo 4 palabras. Todo se ha cumplido. Cuando nosotros podamos comprender, hermanos, lo que significa esto, no habrá ninguna duda en nuestras mentes que es la declaración más grande aquí en la tierra. De hecho, la Biblia nos dice, hermanos, que no fue un gemido de un mártir, no fue un gemido de una persona que estaba vencida, sino todo lo contrario, hermanos, de una persona que había concluido la obra que Dios le había hecho. Y Jesús gritó, Elí, Elí, lama sabactani, en hebreo, que significa todo se ha cumplido. De hecho, hermanos, cuando Él estaba diciendo aquí en la tierra esta declaración, todo se ha consumado, dice Mateo que la tierra se estremeció tanto, el universo se estremeció tanto, que hubo temblores, las rocas se partieron. Los muertos salieron de los sepulcros, porque en ese momento estaba entregando su espíritu el Hijo de Dios que vino aquí en la tierra a morir por ustedes y por mí. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, hermanos, los soldados romanos pensaron, ya terminamos. Acabamos con este revolucionario, acabamos con esta persona que estaba desafiando Roma. Cuando Jesús murió en la cruz, los líderes religiosos de aquel entonces pensaron también, se acabó la competencia, ya no tenemos nadie que sea más popular que nosotros. Esto estuvimos analizando las semanas pasadas. Cuando los discípulos vieron también la muerte de Jesús en la cruz, pensaron, el sueño del reino se acabó. De igual manera, incluso, hermanos, Satanás cuando vio en la cruz que Jesús, el Hijo de Dios, estaba muriendo, murió con júbilo, declaró en los infiernos, hermanos, el Hijo de Dios está acabado.
Eso fue lo que dijeron los romanos, eso fue lo que dijeron los discípulos, esto fue lo que dijeron los religiosos, esto fue lo que dijo Satanás. Pero Jesucristo estaba diciendo todo lo contrario, hermanos. Jesucristo no estaba diciendo estoy acabado. Jesucristo no estaba diciendo estoy derrotado. Simple y sencillamente hay una gran diferencia entre estoy acabado o he concluido lo que mi Padre me mandó a hacer. Entonces, hermanos, lo que Jesucristo estaba diciendo, el sufrimiento se ha acabado, mi humillación se ha acabado, mi dolor se ha acabado, mi pesar se ha acabado. Y eso es lo que vamos a descubrir este domingo, hermanos, por la mañana. La única meta, escuchen esto, la única meta del Señor Jesucristo aquí en la tierra, lo dijo en Juan capítulo 4, dijo, mi alimento es hacer la voluntad del Padre que me envió. Y eso es lo que debe existir en nosotros, hermanos, que el anhelo de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Sabía usted eso? Que Dios tiene un propósito para su vida. ¿Sabía usted esto, hermano, hermana, querido visitante? Que Dios, si Dios lo tiene con vida, es porque Dios tiene un propósito para usted. ¿O piensa que es un objeto de decoración? No, menos yo. Pero Dios, al igual que cada cosa en este mundo, hermanos, tiene un propósito, la silla, el púlpito, el piano. De igual manera, la vida de usted tiene un propósito. Pero esto vamos a hablar en otro momento. Entonces, la frase, todo se ha cumplido, en griego significa tetelestai, significa, hermanos, que Dios, Jesucristo, había cumplido la obra que le había encomendado el Padre. Es una palabra hermosa, hermanos, que realmente tiene muchas connotaciones. ¿Qué fue lo que logró Jesús en la cruz? Cuando dijo todo se ha cumplido, ¿qué significa eso para ustedes y para mí? Bueno, la palabra, hermanos, la frase todo está consumado significa, es un término que se utilizaba o se utiliza en griego para que, por ejemplo, cuando un artista estaba concluyendo una obra de arte, por decirlo de alguna manera, estaba dando el último brochazo a la obra de arte, estaba diciendo, tetelestai, he cumplido, he terminado. De igual manera, hermanos, cuando Jesucristo en la cruz del Calvario entregó su espíritu, fue una obra perfecta y completa. Que ningún ser humano se atreva a poner algo, a hacer más en el sacrificio de Jesús, porque el sacrificio de Cristo Jesús es completo y perfecto. Entonces, cuando Jesús estaba muriendo, hermanos, Él estaba dando la última pincelada, el detalle para que la obra de Él quedara perfecta. Estaba diciendo, Padre, la obra que tú me diste, que tú me encomendaste aquí en la tierra, está terminada. Y entregó su espíritu. Ojalá pudiéramos decir nosotros, hermanos, que en el momento de nuestra muerte pudiera usted y yo decir, ¿sabes qué, Padre? La obra que tú me encomendaste está completa. La he terminado. Y que pudiéramos también, ¿verdad?, cuando lleguemos al cielo, decirnos o escuchar estas palabras. Adelante, buen siervo y fiel. ¿Ustedes creen que estas palabras pudieran ustedes escuchar? Pocos, ¿verdad? Muy pocos. Entonces, vamos a ver, hermanos, cuando Jesús dijo, todo se ha consumado, ¿qué es lo que estaba Jesús diciendo? ¿Qué fue lo que logró? Número uno, en primer lugar, Él cumplió las Escrituras. La Biblia, hermanos, nos habla acerca de 380 profecías en el Antiguo Testamento. Y cuando el Señor Jesucristo, mejor dicho, cuando Dios estaba dando estas profecías, les estaba diciendo, yo soy el gran yo soy, y les voy a enviar a otro semejante a mí, a mi Hijo, al Señor Jesucristo. Entonces Jesús cumplió cada una de estas profecías dadas en el Antiguo Testamento, en el cual por cuadros simbólicos estaban anunciando a Jesucristo, hermanos. Ustedes no van a mirar, no van a leer el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento,
Pero en cada uno de los libros del Antiguo Testamento está plasmado ahí la obra del Señor Jesucristo. Jesús, hermanos, cuando terminó su sufrimiento en la cruz, dijo: está terminado, está completado, he cumplido todas las profecías anunciadas en el Antiguo Testamento. Otra vez, usted no va a mirar el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque también cada cuadro, hermanos, cada acto, cada sacrificio era simbólicamente hablando acerca del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Miren, para que me entiendan mejor esto, busquen Lucas 24 rápidamente, allá atrásito, Lucas 24, versículo 44. Estos discípulos se parecen mucho a nosotros. ¿Lo tienen? Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, ¿y dónde más? Y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Entonces, hermanos, cuando todavía les dijo, ¿verdad? Todavía cuando yo estaba con ustedes, yo les anuncié en este pasaje, yo les había dicho que se tenía que cumplir la Escritura. Cuando esto estaba sucediendo, hermanos, es que Cristo ya había resucitado y se encontró a los discípulos que iban en camino a Emaús. Él había estado en el sepulcro durante 3 días, pero también se había levantado con poder y con gloria y con majestad. Pero estos discípulos no le reconocían. No reconocían el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo. Mas sin embargo Él les dijo: todo esto ya estaba escrito para que se cumplieran las profecías del Antiguo Testamento en mí. Entonces, ustedes nunca van a encontrar el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento. Lo que estaba haciendo Dios, hermano, Jesús, con estos discípulos, los estaba confrontando con las profecías, porque ellos conocían todas las profecías, pero no podían reconocer a Jesús que estaba enfrente. Imagínense lo que estaba pasando. Estaban totalmente desanimados porque ellos creían, hermanos, estaban pensando en un Mesías triunfante, en un Mesías poderoso, que iba a entrar con un corcel, con un caballo blanco precioso, victorioso. Y cuando lo miraron o recordaron que había entrado en un burrito, pensaron: este no es el Mesías que estábamos esperando. Ellos no pensaban en un Mesías sufriente. De igual manera, muchos creyentes hoy en la actualidad en las iglesias, ellos no piensan en el sufrimiento, piensan en la victoria, piensan en los milagros, piensan en todo esto. Inclusive hay iglesias, hermanos, y escuchen esto, yo no estoy en contra de eso, que cada domingo se predica y piden milagros. Vuelvo a insistir, yo no estoy en contra de eso. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y mucha gente no le puede entrar en su mente, hermanos, que seguir a Jesucristo implica también tener sufrimientos. En el mundo tendréis aflicciones. Son parte, hermanos. Es el precio que tenemos que pagar por seguir al Señor Jesucristo. Entonces, la palabra tetelestai significa que la justicia de Dios se cumplió en el Señor Jesucristo. 2. La segunda cosa que Jesús logró en la cruz del Calvario es que cumplió la ley. La ley lo exigía, hermanos. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Vayamos por favor a Romanos capítulo 8. Romanos 8. Acá si quieren va a aparecer también en la pantalla. Romanos 8, capítulo 3, versículo 3. Y si lo tienen, digan un fuerte amén. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
sea, a través de la ley nadie podía ser salvo. Por cuanto, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, Jesucristo llevó en su carne todos los pecados de nosotros, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, que por medio de la ley, hermanos, ninguno de nosotros podía alcanzar la salvación, porque la ley por sí era débil. La ley solamente nos condenaba, y era necesario que viniera Jesucristo, el Cordero de Dios, para poder llevar los pecados en su carne, en su humanidad, los pecados de ustedes y mis pecados. Escuchen, por medio de los 10 mandamientos nadie podía ser salvo. De hecho, muy pocos de nosotros podemos nombrar los 10 mandamientos. Ninguno de nosotros podía cumplirlo, hermanos. Nadie. Por lo tanto, la ley no nos puede salvar. Las reglas que imponía la ley tampoco nos pueden salvar. De tal manera, por eso dice la Biblia, que enviando a su Hijo en semejanza de carne, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. La única persona que cumplió, hermanos, la ley fue nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros podría cumplir la ley, hermanos. Por lo tanto, Jesucristo cumplió todas las leyes que estaban establecidas en el Antiguo Testamento. Colosenses capítulo 2 inclusive dice que Él anuló todos los cargos que había en contra de nosotros. Los clavó en la cruz del Calvario y quitó todos los cargos que había en contra de nosotros, para ponérsela de esta manera. Es como si mañana o hoy mismo alguien te pidiera, ¿sabes qué? Dame tu tarjeta de crédito. ¿Alguien utiliza tarjeta de crédito? Si alguien utiliza tarjeta de crédito, nomás diga amén. Hasta mentirosos salimos. Si alguien te pide tu Visa, tu tarjeta de crédito y te dice, ¿sabes qué? Voy a quitar todos los cargos de ahí. ¿Qué diríamos? Amén, gloria a Dios. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Quitó todos los cargos que estaban en contra de nosotros, porque nosotros somos pecadores, porque nosotros no podíamos cumplir la ley, pero Él en la cruz del Calvario cumplió con todas las especificaciones de la ley, porque Él es el Hijo de Dios. Dijo, consumado es, o sea todo borrado, todos los pecados se borraron en su totalidad. He cubierto la ley, dijo el Señor Jesucristo. De tal manera que es bien importante, hermanos, que cuando Jesús dijo, todo se ha consumado, Él cumplió no solamente las Escrituras, pero también la ley. En el Antiguo Testamento, hermanos, los sacerdotes tenían que ofrecer un sinfín de sacrificios y tenían que utilizar el mejor animal, sin contaminación, sin arruga, el animal perfecto. Estaba apuntando, simbolizando a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Eso significa, hermanos, que Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Que no se atreva usted a ponerle una cosa más ahí al sacrificio del Señor Jesucristo, porque el sacrificio de Cristo es perfecto. Amén. No es por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. No es por obras. 3. La tercera cosa, hermanos, que Jesús logró en la cruz del Calvario, no solamente cumplió las Escrituras, todas las profecías, cumplió la ley, pero además, me gusta esto, conquistó el pecado y la muerte. Romanos capítulo 5, versículo 17. ¿Trajeron sus Biblias? Vamos para allá. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, que cuando Adán falló, pecó, hermanos, el ser humano empezó a morir espiritualmente. Dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, porque en Cristo Jesús tenemos vida y vida en abundancia. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la
justicia. Un versículo más ahí en Romanos 6:10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuando vive, para Dios vive. O sea que nos está diciendo aquí, hermanos, que Él pagó el castigo del pecado. Él derrotó el poder del pecado. Dejen sus Biblias para explicarles bien este punto. Lo que significa aquí, hermanos, que Él derrotó, conquistó el pecado y la muerte, esto es lo que significa. Pongan atención, por favor, jóvenes, o aquellos que están luchando con vicios y con hábitos negativos. La próxima serie, no se la pierdan, por favor. Lleva por título cosas que tenemos que enfrentar, hábitos que tenemos que enfrentar, como la ira, como las adicciones, las drogas, el chisme. Todo esto vamos a estar hablando. Tenemos que enfrentarlo para que en el nombre de Jesucristo tengamos victoria sobre eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es lo que significa, hermanos, esto? Que logró Jesucristo conquistar el pecado y la muerte. Significa esto, que en el momento en que nosotros permitimos e invitamos a Jesucristo en nuestra vida, escuchen esto, recibimos un nuevo poder, porque en Cristo hay poder. No. En Cristo hay poder. Eso. Cuando recibimos a Cristo, hermanos, recibimos un poder que nos permite vencer cosas que nuestras propias fuerzas no podemos hacer. Pero cuando Cristo, hermanos, vive en nosotros, escuche esto, Jesús nos da el poder sobre el pecado, nos da la posibilidad de elegir. Eso es, porque cuando no conocíamos a Jesucristo, solamente teníamos una opción: correr tras el pecado. Pero ahora que tenemos ese poder en nosotros, ese poder maravilloso, ese poder, hermanos, que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ese poder que abrió el mar rojo, ese poder que con su sola palabra creó los cielos y la tierra, ese poder nos da la victoria sobre cualquier adicción, sobre cualquier pecado. Amén. Porque ahora nos capacita de decidir. Miren, mi testimonio, ustedes lo han escuchado, yo era un borracho empedernido. Durante 10, 15 años yo fui un borracho, no podía, hermanos. Fui varias veces a la iglesia católica y ahí yo juraba y le decía al padrecito, ahí le va, padrecito, tome para que se aviente unas a mi salud. Porque andaba igual que yo, andaban igual que yo. Son ciegos y haz de ciegos. Amén. Yo no podía vencer, hermanos, durante años ese maldito vicio. ¿Por qué? Porque no tenía el poder ni la capacidad de hacer eso. Pero cuando yo reentregué mi vida a Jesucristo, me di cuenta, hermanos, que Jesucristo me capacitaba para vencer cualquier vicio. De tal manera que ahora, desde entonces, tengo 25 años sin probar ninguna gota de alcohol. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que con Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos la capacidad de decidir. Usted se enfrenta ante el pecado, ya sea drogas, ya sea chismes, sea alcohol. Padre Santo, dame el poder para hacer lo correcto. Y escuchen, el Espíritu Santo viene y nos capacita para hacer lo correcto. Pero no, ¿verdad? No acaricie el pecado, no lo mime, porque, pastor, es que no puedo. Cristo dice que sí se puede. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchos creyentes así se la viven. Es que no puedo, es que es muy grande la lucha. Sí, estamos en una lucha espiritual, pero recuerden, Satanás ya está vencido. Amén. Y de esto voy a continuar. Entonces, Dios, hermanos, Jesucristo nos capacita para romper con el poder del pecado, inclusive, ¿verdad?, de hábitos, de adicciones, de recuerdos que muchas veces
Traemos recuerdos del pasado que no nos permiten caminar hacia hasta el futuro y para nuestro propósito. Es que pastor, usted no sabe lo que me hicieron. Es que pastor, usted no sabe por las que he pasado. Todos hemos pasado, hermanos, por diferentes experiencias y circunstancias adversas que han marcado nuestras vidas, pero en el nombre de Jesucristo tenemos el poder para caminar hacia adelante y Él nos da la victoria. Con Cristo somos más que vencedores. Entonces, y esto, hermanos, así de rapidito, saben que un ejemplo, un simbolismo que nos da la Biblia con respecto acerca de romper el pecado y que en Cristo tenemos victoria es el bautismo. No sé cuántos de ustedes no se han bautizado. Si usted ya aceptó a Jesucristo como Salvador personal, el siguiente paso es bautizarse. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo, hermanos, es un acto simbólico. En la Biblia no encontramos por ningún lado que debamos de bautizar a los niños. A mí me bautizaron quizá 3, 4 semanas de nacido, hermanos. Igual que a muchos de ustedes. En inocencia no sabíamos qué estaba pasando en nuestra vida. Pero la Biblia dice, todo aquel que cree, sea bautizado. O sea, que la condición para ser bautizado, número 1, es creer en Jesucristo. ¿Qué significa el bautismo? En el bautismo nos identificamos con la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando el pastor sumerge a la persona en el agua, eso simboliza que estamos dándole muerte a la naturaleza pecaminosa. Le estamos dejando esa antigua manera de vivir. Después, cuando el pastor te levanta, eso simboliza que nos identificamos también en la resurrección y en la victoria de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria. Son simbolismos, hermanos. Así es que si usted todavía no se ha bautizado, venga conmigo, pastor, cuando nos bautizamos. Y si quiere el próximo, es más, en la tarde. Aunque no va a estar el agua caliente, pero no importa. Hay que obedecer al Señor. Número 4, y con esto termino. La cuarta cosa que Jesús logró, hermanos, en la cruz, no solamente cumplió las Escrituras, cumplió la ley, conquistó el pecado y la muerte. Lo cuarto que Él hizo es que derrotó al diablo. Derrotó, todo se ha cumplido. Desde el momento, hermanos, que nosotros aceptamos a Jesús como único y suficiente Salvador, entramos en una guerra espiritual, en una guerra cósmica. Y esa guerra se produjo, hermanos, se produce porque Jesús quiere lograr lo mejor para ustedes y Satanás quiere lograr lo peor para cada uno de nosotros. De tal manera que cuando Jesucristo estaba siendo maltratado en la cruz del Calvario, herido, golpeado, ensangrentado, coronado con una corona de espinas, ¿sabe lo que pensó Satanás? Es todo lo que puedes dar, hijo de Dios. Hasta aquí llegaste. Te estoy dando los últimos golpes. Jesús, el Hijo de Dios, estás acabado, estás muerto. Eso fue lo que pensó Satanás, hermanos, que había derrotado al Hijo de Dios. Estaba pensando que le estaba dando los últimos golpes mortales al Hijo de Dios. Me viene a la mente, se los recomiendo, miren ahí en el internet. Hay una pelea de box entre Mohamed Ali, ¿se acuerdan de él? Sí, algunos sí. Mohamed Ali contra George Foreman. Él es, no sé si todavía viva o no, él era predicador bautista. Ellos boxearon en Zaire. Mohamed Ali ya tenía 2 o 3 años retirado porque Cassius, Joe Frazier lo había golpeado que hasta le quebró la mandíbula, hermanos, a Mohamed Ali. Y regresó contra todas las críticas de aquel entonces de los que saben de boxeo. Se preparó y en ese momento George Foreman era el campeón, un hombre grandote, altote, hermanos, negro, pero fuerte, como un búfalo. Y no tenía posibilidades de que Mohamed Ali ganara. De tal manera que llegaron a la pelea y en el primer round
Mohamed Ali le dio con todo, parecía que Mohamed Ali lo iba a vencer, pero de pronto cambia la estrategia Mohamed Ali y permite que Josh Foreman le descargue con todo. Aquel hombre grandote, fuerte, hermanos, un moreno, yo no sé cuántas libras, cada golpe que le lanzaba, después entrevistaron a Mohamed Ali, decía, sentía la muerte en cada golpe. Y permitió que pasaron los asaltos, inclusive de la esquina le gritaron, ¿sabes qué? Salte de ahí porque te va a matar. Y él les volteó la vista y les dijo, Mohamed Ali, yo sé lo que estoy haciendo. Jesucristo sabía lo que estaba haciendo. Llegó hasta el octavo, al noveno round, cuando aquel le tiró todo, hermanos, todo ya exhausto, miró y frustrado que no podía tirar a Mohamed Ali. Y Mohamed Ali salió en el noveno round y le dijo, ¿es todo lo que has tirado, nena? ¿Es todo lo que has tirado, baby? Y dijo, hermanos, que entonces se paró y le dio 2 o 3 golpes que derrumbó por nocaut a aquel hombre llamado Josh Foreman. Y de igual manera, en la cruz del Calvario le dijo Jesucristo a Satanás, cuando después a los 3 días se levantó de entre los muertos, es todo lo que has tirado, estás derrotado. ¿Por qué? Porque yo soy el Hijo de Dios y te he vencido. Ese es el Hijo de Dios, hermanos. Nosotros no somos ningunas víctimas en las manos de Satanás, porque Él está vencido, Él está acabado, el Hijo de Dios lo ha destruido. Y usted dice, pastor, ¿cómo entonces miro todavía cientos de creyentes caer? ¿Cómo miro todavía muchísimos cristianos que no tienen ningún compromiso con Jesús? A pesar de que se miran videos, a pesar que tenemos las escrituras, a pesar de que se predica del poder de Cristo Jesús, ¿por qué todavía cientos de creyentes no tienen ese poder en sus vidas? Bueno, tendríamos que ir hasta el final del milenio, ¿verdad? Pero les voy a decir nada más así, para que puedan entender otra ilustración de ¿cómo es que Satanás está ahorita? ¿Por qué cientos de creyentes todavía no pueden dar su vida totalmente a Cristo? Yo recuerdo, hermanos, que de pequeño, para cuando mi abuela quería hacer un mole o un caldo de pollo bien sabroso, no, aquí están los que nos venden aquí en la Pilgrim Spray, están todos congelados. Agarraba las gallinas, mi abuela, y del pescuezo, hasta que el pobre pollo se quedaba sin pescuezo. Mi abuela con la mano, con la cabeza acá, 3 o 4, y todavía el cuerpo brincando, porque yo me acuerdo chiquillo, yo órale, y le brincaba. Bueno, es lo que está haciendo Satanás. Ya está sin cabeza y nomás está buscando a personas débiles para tentarlas y derrotarlas. Pero él ya está acabado, hermanos. Él ya está vencido en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo que nos está diciendo la Biblia, hermanos, que Satanás, Dios destruyó todo el poder de Satanás en la cruz del Calvario. Y no importa, escuchen esto, no importa lo que usted y yo hagamos de aquí, si somos salvos hasta que muramos, en las manos de Cristo Jesús estamos seguros. Amén. Porque Él dijo, todo está concluido. Lo que Dios me encomendó, lo he terminado. Y el Padre, cuando Jesús llegó al cielo, de seguro le dijo, hijo, bien hecho, buen trabajo. De tal manera que cuando ustedes, hermanos, cuando nosotros nos desanimemos y empecemos a pensar de manera negativa cuando las cosas vienen en contra de nosotros, debemos de acordarnos de esto, que Satanás está vencido y que Jesucristo venció al diablo en la cruz del Calvario. A Él sea la honra y la gloria. Hace años, 10 años prácticamente tengo que no voy a México manejando. Si voy, me voy en avión. Por ustedes saben los peligros que hay. Pero recuerdo, hermanos, que después de pasar por Monterrey, miraba constantemente una construcción. Llegaba ya a la gasolinera y había una construcción sin terminar. Y cada vez pasaban los meses y los años. Y después le pregunté al de la gasolinera, bueno, ¿por qué nunca terminaron ese edificio? Dice, es que el papá, dice, estaba construyendo ese edificio y nunca lo terminó. Después lo agarró el hijo y parece que le faltó el dinero y tampoco lo terminó.
Pero ustedes deben de saber, hermanos, que hay alguien que no dejó nada pendiente, fue el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Muchos de nosotros tenemos cosas pendientes. ¿Qué estoy tratando de decir, hermanos? Que no hay nada que usted pueda agregarle a la salvación ofrecida por Cristo Jesús, porque la salvación de Cristo es perfecta. No intente agregarle nada, ni obras, ni dádivas, ni entregar revistas, absolutamente nada. Lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario es perfecto. Amén. Entonces Jesús vino a hacer esto, ¿verdad? La diferencia, hermanos, la diferencia de lo que Jesús vino a hacer, a diferencia de todas las religiones, la diferencia es en algunas letras solamente. Las religiones, mientras que la religión te dice, haz esto, haz aquello, haz obras, sé bueno. O sea, las religiones se trata de hacer. Cuando Jesucristo la diferencia entre las religiones y Jesucristo es que Jesucristo, Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Dice un predicador que terminó su sermón y un hombre se le acercó y que le dijo, pastor, ¿qué puedo hacer para ir al cielo? Y el pastor le respondió, tú no puedes hacer nada porque ya el servicio se terminó. Pero yo quiero ir al cielo, ¿qué puedo hacer? Le dijo, ¿sabes qué? Tú no puedes hacer nada ya, porque Jesucristo ya lo hizo hace 2000 años, todo en la cruz del Calvario. Todo, hermanos. Jesucristo venció a Satanás. Jesucristo logró vencer el pecado y la muerte, de tal manera que su obra es perfecta, está terminada. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, miren lo que dice Hechos capítulo 20, para concluir, Hechos 20, 24. Esto que les voy a compartir me encanta. Y que yo sé también me gano muchas enemistades por ello. No crean que no. Ya estoy acostumbrado. Pero aún así, es la palabra de Dios. Hay un predicador, antes de leerles esto, que dijo, predicando, la obra de Cristo, hermanos, de Jesús ya está terminada. ¿Cuántos dicen amén? La obra de Cristo ya está terminada, completa y es perfecta. Spurgeon, el príncipe de los pastores, conocido así, un pastor bautista grandísimo, hermanos, tremendo predicador. Dice, la obra de Cristo es una obra terminada, completa y además perfecta. Digan un amén, por favor, a eso. Dice, pero la de ustedes, la de cada cristiano, es una obra incompleta. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Aquí va. Hechos 20, 24. ¿Están conmigo? Hablando Pablo, dice, pero de ninguna cosa hago caso. No pongo oídos a nada de eso que me permiten parar mi obra. Ni estimo preciosa mi vida. O sea que primero estaba la causa de Cristo. Sin pretextos, sin excusas. Que mi esposa, que mi esposo, que mis niños, que el trabajo. Ustedes saben. ¿Sí me entienden o no? Ok. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Qué hombre, este hombre era diferente, hermanos. Nomás porque conozco de la Biblia y la palabra de Dios, pensaría que este es un marciano. Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí, ¿de quién? Del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Sabes cuál es su obra inconclusa de usted? ¿Sabe cuál es la obra inconclusa mía? Que necesitamos hablar a la gente
de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa es la obra inconclusa. Créanlo. Cuando hablo que se necesita hablar de Jesús, créanlo, me gano enemigos en la iglesia, por donde quiera que voy. En Irapuato, la primera iglesia bautista de Irapuato, me prohibieron predicar ahí, porque dije que de los 120 que habían ahí, 50 eran diáconos, pero solamente estaban de parapeto. ¿Qué es eso, pastor? O sea, solamente de adorno. Me invitaron a visitar, pastor, nos acompaña a ir a evangelizar. Ustedes saben que esto es lo mío. Pastor, ¿qué es el evangelismo para aquellos que no saben? Es hablar de Jesús. Es el ABC del evangelio, hermanos. Y me dijeron, ¿nos podrían acompañar? Por supuesto, hermanos. ¿Cuántos vamos a ir? Pues a ver. El lunes se presentó Natanael, que es el pastor de la iglesia en Irapuato. Se presentó su servidor y se presentó también el líder de evangelismo de la iglesia. ¿Saben quién era el líder de evangelismo? Un hermano que andaba en silla de ruedas. Y yo se me ocurre llegar en la tarde y decirles el próximo domingo a la iglesia, primera iglesia bautista de Irapuato, donde se sienten bien orgullosos de tener 120 años de existencia. Le dije, hermanos, ¿cómo es posible que ustedes sanitos, al igual que yo, que pueden tener sus piernitas, sus manitas, sus boquitas, para dar la honra y la gloria a Dios y hablar de las glorias de Jesucristo, hablar de la misericordia de Jesucristo, hablar del amor de Jesucristo, hablar del sacrificio de Jesucristo, porque en esta vida, hermanos, desde Génesis a Apocalipsis, todo se trata de Jesús. Esa es la obra inconclusa de cada uno de ustedes. En la tarde me dijeron, pastor, come on, baby, ya no vas a predicar aquí. ¿Pero por qué? No es que dijiste una mala palabra desde el púlpito. ¿Cuál fue? Pues para saber y ya no volverla a repetir. Me dijo el pastor, no, pastor, es que usted se atrevió a decir algo. ¿Qué? Que los diáconos hicieran algo en esta iglesia. Hasta ahí. No sé si alguno de ustedes se moleste, se incomode, pero si usted se siente incómodo, lo invito mañana otra vez a las 6, entre 6 y 6:30, a hablar de la gracia y la misericordia de Jesús. Para honra y gloria de Él. Amén. Dios bendiga su palabra. Para eso existimos, hermanos. Para eso existe la iglesia, para hablar de Jesús. Todo lo demás es secundario. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos, por favor.